Gracias, David. Gracias, teleaudiencia, por darnos la oportunidad de, a través del programa Pasaporte al Cielo, nuevamente estar con ustedes para compartir la palabra de Dios, la Amén. palabra que es viva y eficaz. Pastor Fernández, qué bueno compartirnos con nuestros amigos en este día. Así es, un gran honor para nosotros y compartir la palabra de Dios, que es lo más importante. Nos fortalece a nosotros y fortalece también a aquellos que están observando en estos momentos. Así que muchas bendiciones y gracias por sintonizar. Gracias. En este día nosotros vamos a entrar y queremos que ustedes ahí en su hogar pueda también tener la palabra viva abierta porque vamos a utilizar algunos textos de la palabra de Dios basado en un capítulo que para muchos cristianos es un capítulo vital. Es el capítulo denominado el sermón profético de Dios, el sermón donde se habla de eventos finales. Pero al inicio de ese capítulo hay algo vital y es lo que está en los primeros tres versículos y luego vamos a utilizar como base el versículo 4. Pastor Fernández, si usted puede compartir con nosotros lo que es el capítulo 24 del libro de Mateo, el capítulo 24, versículo 1 al 3, y luego nos vamos a referir al versículo 4. Perfecto, dice así la palabra de Dios. Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Es interesante que el capítulo 24 del libro de Mateo, Jesús está en un diálogo con los discípulos y con los que estaban allí. Pero antes de eso, Pastor Fernández, Jesús había tenido un diálogo muy fuerte con los fariseos y los escribas. Así es. Fue un enfrentamiento donde Jesús prácticamente está describiendo los famosos ayes. Sí. Ay de ustedes, escribas y fariseos. Fueron palabras muy fuertes Muy las que fuerte, Jesús le muy dirigió fuerte. a los Así fariseos es. y a los escribas. Así es, así es. Y se muestra lo fuerte no solamente por la descripción, sino por el efecto que hizo en Jesús. Porque luego dice la palabra que él lamenta y dice: Jerusalén, Jerusalén. Es decir, por fuerte que haya sido para ellos, creo que fue más difícil para él tener que describir estas palabras o dar estas palabras, porque reflejan así el dolor que él sentía en su corazón luego al llorar por Jerusalén. Y basado en eso, ellos se habían dedicado más a una vida de sacrificios en el templo, le daban mucha importancia al templo. Así es. Por lo tanto, Jesús da una profecía allí de lo que iba a ocurrir con aquel lugar que era tan amado por los judíos. Y todavía hoy día, en la época en que vivimos, todavía hay gente que se enfoca hacia algún día si se puede levantar otra vez el templo como lo tuvieron en los tiempos de antes. Y es interesante que allí en el capítulo 24, Jesús, dialogando con ellos, se le acercaron y le preguntaron, comenzó a mostrarle los edificios del templo, y dice allí, y veis todo esto, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra. A mí me enseñaron, Pastor Fernández, que esa profecía se cumplió. Sí, en el año 70. En el 70, así es, así es. Y si puedes notar, aparte de cumplirse, después que le habló fuerte a ellos, estas pueden tomarse como una palabra fuerte para los discípulos. Por eso es que ellos quedan asombrando y dicen: oye, pero entonces dinos cuándo sucederán estas cosas. Eso es así. Es interesante, en los tiempos de antes, Pastor Fernández, cuando venía la Semana Santa, yo me acostumbré por un canal, Teleisla o el Canal 7, una semana antes daban una película llamada Masada, era la historia de cuando los romanos fueron a invadir a Jerusalén, lo que sucedió, y en la película se muestra que se cumplió la profecía descrita en el sentido de que no quedaría piedra sobre piedra. Y un profesor que yo tuve de historia antigua en la Universidad Adventista de la Antilla, el gran conocido profesor Domingo Mena, así es, que cuando no quedó piedra sobre piedra, era porque ese edificio fue construido con una majestuosidad tan grande que utilizaron hasta oro macizo para
que estaba dentro de los bloques, que imagínense, los romanos destruyeron el templo para Para extraer tomar, el oro, así y es. ahí se cumplió Así la es, profecía. así es. Por lo tanto, cuando llega tanto el general Tito y rodea la ciudad, Cristo había profetizado sobre eso para que el pueblo estuviera alerta a eso. Pero cuando llegó entonces y se destruye todo, los romanos, interesados por la riqueza que allí había, hizo todo lo posible para derribar esas piedras y sacar el oro. Y como tal, hoy queda solamente las ruinas allí de aquel viejo muro. Y entonces viene una gran pregunta. Vienen realmente dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Así es. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Jesús responde de la siguiente manera, que es nuestro El versículo versículo base. 4. ¿Puedo leerlo? Sí, pastor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Muy interesante. Nadie os engañe de qué, pastor De las Fernández. cosas que el diablo iba a traer para precisamente en los últimos tiempos. Y hoy en día, perdón que interrumpa, Pastor Padilla, hoy en día las personas están tan interesadas en los eventos finales, mirando las noticias, todo eso tiene su lugar, mirando las enfermedades, mirando la crisis económica, todo eso tiene su lugar. Sin embargo, para nosotros no ser engañados, ¿qué debemos hacer, Pastor Padilla? Bueno, no hay duda de que cuando el Señor hace referencia a nadie os engañe, se está refiriendo mayormente a no ser engañado acerca de un tema vital. Y es el pronto regreso de Jesús. Y el enemigo ha buscado siempre la manera de tener un plan alterno que vaya en contraparte del plan de Dios, mezclando verdad con poca mentira. Sí. Y el enemigo tiene un plan de que nosotros los seres humanos nunca estemos preparados para el pronto regreso de Jesús. Es que nosotros, si hay algo que, la única manera en que nosotros los cristianos no debemos ser engañados o no deberíamos ser engañados es si nuestra vida, Pastor Fernández, está fundada Así en es. un así dice Jehová. Así es. Por lo tanto, más que las señales, tal vez deberíamos enfocarnos en la palabra, Así. estudiando la palabra. Porque el enemigo tentó aún a Jesús utilizando la palabra. Él es muy astuto. Él estudia las escrituras y como sabe que el cristiano se apoya en ella, es muy sabio al tomarla y traer mezcla de cosas que no son reales. Y es interesante que cuando Jesús dice, mirad que nadie os engañe, rápidamente hace referencia porque en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas. Falsos profetas. En otra parte de la Biblia dice falsos maestros, y más adelante dice la razón, y engañará si es posible. O sea, la razón por la cual el enemigo va a tratar de engañar es porque él tiene un plan, es engañar a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios. No tanto aquellos que no buscan de Dios. El interés no está enfocado en aquellos que no piensan en Dios, ni mucho menos en su palabra. Él está más enfocado en ti, que te gusta estudiar la palabra de Dios. Y por lo tanto, creo que hay una porción de la Escritura que nos lleva a desarrollar más este tópico. Está en el mismo libro de Mateo, capítulo 13. Hay que ir unas páginas hacia atrás. Vamos al capítulo 13 del libro de Mateo. Ahí está descrito lo que es la parábola del sembrador. Y no hay duda de que la palabra del sembrador es que la semilla que se quiere sembrar es la semilla de la palabra de Dios. Así es. Pero en esa parábola que está registrada en el capítulo 13 de Mateo desde los versículos 1 hasta el 9, también tiene una interpretación, y la interpretación entonces está en los versículos 18 hasta el 23. Así es. Pastor Fernández, si usted puede leer corrido los primeros, esos 9 versículos de Mateo 13. Dice, aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos,
y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Aquí está presentándose la parábola. Así es. Jesús la está presentando. Para algunos no entendían las parábolas. Algunos decían, ¿por qué este hombre habla por parábolas? Sí. Pero para toda parábola, Jesús tenía una interpretación o un mensaje claro para que quedara claro en la mente del oyente, pero no solamente quedara claro al oído, sino también pudiese ser internalizado en el corazón. Es que cuando Jesús va entonces a la interpretación, en esta hora queremos darte 3 aspectos más o menos donde Jesús nos alerta de cómo nosotros es importante que sembremos la palabra de Dios para no ser engañados o no ser desviados del propósito divino. Es que la interpretación, Pastor Fernández, está en los versículos 18 en adelante. Y yo quiero compartir que vayamos uno a uno. Y ahí vamos analizando el texto. El versículo 18 de Mateo 13 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esto es lo que fue sembrado junto al camino. ¿Qué podemos interpretar? ¿Qué es lo que nos está queriendo decir Jesús con ese versículo? Sabe que en esta historia, en esta parábola, Cristo está empeñado en mostrar que la semilla debe caer en buen terreno. Pero como hay 3 terrenos que no son los que no dan el fruto correcto, muestra a la vez cómo el enemigo está empeñado a que la palabra o la semilla, que es la palabra, no tenga el efecto que Dios desea. La primera cayó, dice las Escrituras, sobre un camino, y las aves vinieron y la llevaron. Y claro está que en la explicación nos dice que es el malo, que es el malo que viene y arrebata. Por lo tanto, Él no está muy empeñado en que nosotros, y que usted, amado, que está observando, conozca de la palabra de Dios, y mucho menos que la palabra de Dios caiga en su corazón y tenga el fruto adecuado. Hay un pensamiento que dice, tendré sobre el terreno mío, y esto es el enemigo hablando en una visión. El enemigo dice, tendré en el terreno mío como agente a hombres con falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad como para engañar a las almas. En otras palabras, en este primer terreno, el enemigo, la semilla, él la quiere arrebatar. ¿Cuál es la manera del enemigo arrebatar? Buscando la manera de crear falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Así es. ¿Y cuáles son los medios que hoy utiliza el enemigo para esas falsas enseñanzas, pastor? Pues mire, la televisión. Es uno de ellos, así es. Las películas que se ven hoy día, que no ayudan en el crecimiento espiritual. Libros, las lecturas que hoy día llegan con una cantidad de verdad y a veces poca mentira. Así es. O viceversa. Hay libros, hay incluso las mismas películas que tienen contexto cristiano, pero a la vez entran algunas cosas que no son las reales, y por eso decía el versículo nuevo que no la entiende, no puede, entonces lleva la confusión a las personas. Aún más, pastor, ¿cuántas veces nosotros los seres humanos, no sé si a usted le ha pasado, usted está enfrascado estudiando algo y de momento le llega una interrupción? Claro está. Más de una vez. Más de una vez, y entonces hasta se le va el hilo de lo que usted estaba estudiando, lo que quería escribir, o está usted en una iglesia, no sé si a usted televidente le ha pasado, está escuchando un mensaje, está siendo impactado por el mensaje y de momento viene alguien por el lado y le habla algo al oído, el hilo se va, pierde noción del mensaje y entonces el enemigo busca la manera de que usted tenga una mala interpretación de lo que se está diciendo. Entonces él toma ventaja allí. También los celulares hoy en día, pastor. En pleno culto a veces suena el teléfono y claro está que puede ser aún una emergencia, pero para el que está al lado, para aquel que no está atendiendo ese teléfono, puede ser entonces una tremenda distracción y así pierda el mensaje que se está presentando, que dicho sea de paso es la intención de Dios en cada sermón, en cada culto, dar un mensaje que llegue y penetre el corazón de su pueblo. Así es. Es que en otras palabras, en este primer terreno, Dios nos está haciendo una advertencia. Tengamos cuidado, porque el enemigo está buscando la manera
de que la verdad no quede entronizada en nuestro corazón. Pero entonces surge un segundo terreno. ¿Cuál es, pastor? El siguiente terreno, el versículo 20, en la interpretación dice, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta de duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí se presenta la persona que recibe la palabra de Dios, pero muchas veces, hermanos, nos quedamos en lo superficial. Muchas veces no queremos seguir estudiando. Se habla en la Biblia de la historia de los bereanos. Los bereanos eran personas que escuchaban la palabra de Dios y luego se dirigían a sus casas, a sus hogares y seguían estudiando. Muchas veces nosotros los seres humanos nos conformamos con lo que escuchamos. No somos capaces de ir a estudiar a nuestras casas. Nos conformamos con un estudio de poquito y ya creemos que eso es suficiente. Y lamentablemente no estamos preparando un corazón a tono con Dios cuando vengan entonces las aflicciones. Entonces, como no hay profundidad de la palabra de Dios, Pastor Fernández, cuando vienen las enfermedades, cuando viene algo inesperado que nos sacude la vida, como no tenemos profundidad, ¿sabe lo que sucede muchas veces, pastor? Sí, terminamos fuera. Terminamos fuera, terminando hasta dudando de Dios. Así es. Y no entendemos que a veces las pruebas que llegan es porque Dios tiene un plan y a veces nos permite para encarrilarnos en la vida. Es que nosotros tenemos que entender que para nosotros soportar las grandes pruebas que están y que se avecinan, la única manera es teniendo una profundidad en la palabra de Dios. Así es. Si notamos, estas personas llegaron a tener una comprensión, porque llega a crecer, pero el problema es que no llega a profundizar. No llega a profundizar. Y es importante profundizar. Ahora, ¿en qué podemos nosotros profundizar? ¿En lecturas seculares? ¿Podremos profundizar atendiendo películas que aparentemente son cristianas? La única forma en que realmente usted y yo podemos profundizar, mi querido, es a través de la palabra de Dios. Profundizando en ella misma, porque es a través de ella que tenemos el crecimiento y el nuevo nacimiento. Pues, ¿cómo debemos de crecer? Pues a través de ella misma, de la palabra de Dios. Así que son dos medios que lo utiliza. La primera es la confusión. No entendieron, falsas doctrinas, etcétera. Pero también es la aflicción que estamos mirando acá. Y el Satanás aflige bastante, pastor. Eso es así. Y el enemigo va a buscar la manera de que nosotros nos entretengamos mucho. Sí. Y ahí entramos en el tercer terreno. El tercer terreno y la tercera interpretación, dice la palabra de Dios, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan también que la palabra de Dios, las instrucciones que han sido dadas. Y es difícil escapar hoy en día porque sí hay afanes en este tiempo. Afanes para todos. Afanes aún para el profesional como el que no lo es. Aún para el joven como para el que es adulto. Aún para el niño. Dicen algunos estudios que los niños también se sienten afanados y llegan hasta deprimirse, pastor. Y pastor, seamos muy sinceros. Usted y yo que somos pastores, la vida ministerial no es tan fácil. No es tan fácil. Muchas veces estamos rodeados, inmersos en muchas situaciones. Así es. Y si nosotros como ministros, y esto es una invitación a los que nos están viendo, sí, nos preocupamos por muchas cosas espirituales, queridos amigos, pero eso no puede ser una excusa para nosotros descuidar la importancia de estudiar la palabra de Dios. Porque dice ahí que cuando nosotros estamos inmersos en tantas cosas, eso que está alrededor nuestro, los problemas, el trabajo, las diversiones, el compartir con amigos, puede convertirse en algo que ahogue la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios no crezca en nosotros. Y puede provocar entonces que ante las situaciones de la vida no tengamos tiempo. Pastor, vivimos en un mundo muy ligero. Muy ligero, pastor. Se hacen estudios en cuanto a las personas que estudian la palabra de Dios y es muy bajo. Aún en el mundo cristiano. Y Dios te está invitando a ti que hagas de la palabra de Dios el uso adecuado. Y no seas parte de la estadística de aquellos que no estudian, que no profundizan en ella. Sí entendemos, pastor, que hay muchas cosas que hacer, hay muchas responsabilidades hoy en día.
Y hay que ser responsable, pero jamás ser irresponsable con lo de Dios. Ujú. Hay que ser en primer lugar responsable con Dios y su palabra. Eh, Hace un tiempo llegó a mis manos una encuesta que la busqué en el internet acerca de el tiempo. Mm, Y es interesante que en esa encuesta la hizo un pastor evangélico. Él encontró la cantidad en 70 años, basado en lo que dice la Biblia, que la duración del ser humano iba a ser sí, hasta sí, 70 hasta años. 70 años. Decía cuántos años dedicaba la persona a dormir. En 70 años, más o menos decía que una persona duerme alrededor de 26 años, que la persona en el trabajo tiene tanto. Pero cuando llego a la parte prácticamente final de la encuesta, dice, en la relación de estudio de la palabra, en 70 años, si esa persona muere y se saca la estadística, solamente la persona le dedicó a Dios un año y medio. Año y medio. Eso es tremendo. Entonces, quiere decir que muchas veces, querido compañero Pastor Fernández, el tiempo para Dios está siendo ahogado por otras cosas. Así es. Y no le es. está permitiendo al ser humano crecer en el amor de Cristo Así Jesús. es. Y yo creo que estamos viviendo en unos tiempos, pastor, que nuestra teleaudiencia tiene que saberlo. No hay tiempo para muchas cosas. No. No hay tiempo para que el padre comparta con los hijos, los esposos no comparten, pero sobre todas las cosas está habiendo un descuido hacia lo más importante, a lo que nos da vida. Dice la palabra de Dios que la verdadera vida está en Cristo. Así es. Dicen que Cristo, en la misma palabra dice, yo soy el pan de vida. Jesús se llamó el pan de vida, y el pan de vida es la palabra de Dios. Y nadie vive sin pan, pastor. Eso es así, no solo de pan vivirá el hombre en el aspecto del Físico, pan material. ¿verdad? Dios nos invita a la palabra A de la Dios. palabra, a su Y palabra. Jesús fue un vencedor con la palabra de Dios en las tentaciones, pastor. Así Él es. dice que dice la palabra de Dios que con un escrito está, él respondió ante las acechanzas del enemigo. Exactamente. Y en el contexto de Mateo 24 es la forma más adecuada para poder estar firme en el tiempo del fin. Si Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Bueno, si estamos entonces empapados de su palabra, así como Jesús pudo vencer en el tiempo de la tentación, nosotros podremos vencer. Así que más que nosotros mirar lo que no debiera llamarnos la atención, así como tanto las señales, debiéramos más enfocarnos en la palabra, en el cumplimiento de la palabra y en el crecimiento en que ella nos produce a nosotros. La otra parte, pastor, es que presenta que también el engaño de las riquezas ahogarán. Así que la riqueza es lo que ahoga también, y creo que se aplica hoy en día más que en los días de antes. Aunque la riqueza siempre ha sido importante, siempre ha sido por lo cual el hombre lucha y se esmera, pero hoy en día se necesita que todo el mundo trabaje en el hogar. Así que puede ser eso una astucia o un medio en el cual Satanás está utilizando para que nosotros descuidemos el estudio de la palabra, tanto personal aún como la familiar. Porque la familiar es sumamente importante, pastor. El estudiar la palabra como familia y enseñar a nuestros hijos a conocer a Dios. No solamente porque lo digamos de boca, sino por un ejemplo que puedan verlo en casa. Para eso se necesita tiempo con la palabra de Dios. Y termina la interpretación del texto en lo siguiente. Dice el versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, Gloria a Dios. Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Gloria En otras palabras, Pastor Fernández, en conclusión, debemos tener un corazón abierto y una mente abierta a la palabra de Dios, porque en ella encontramos la vida abundante, solamente está en Cristo Jesús. Hay que abrir el corazón. Así es, Hay pastor. que abrir el corazón a Dios. ¿Qué le parece, pastor, si oramos por nuestros televidentes para que a través del Espíritu Santo sean invitados a ser hombres y mujeres de estudio de la palabra de Dios? Amén.